Desde que era pelada, siempre tuve una atracción rara por lo oscuro. No sé si era curiosidad, rebeldía o simplemente algo que ya venía conmigo. Mientras otras niñas de mi edad jugaban con muñecas, yo prefería quedarme en silencio, dibujando cosas que ni yo entendía. En mi adolescencia me fui metiendo de lleno en el black metal. Las letras, los sonidos, todo eso que muchos creen que es satánico, a mí me hablaba distinto. No era por maldad, ni por buscar el mal. Era más como una necesidad, como si dentro de mí hubiera algo que pedía oscuridad. En esa época, sí, hasta llegué a odiar a Dios. No era que lo negara, lo odiaba. Como si fuera responsable de algo que ni siquiera sabía qué era. Yo no era la típica muchacha que se quedaba en casa viendo novelas con la mamá. No, a mí me gustaba caminar de noche. Me sentía parte de la oscuridad, como si la calle, el frío y las sombras me entendieran mejor que la gente. Una noche, tendría unos 16, tal vez 17 años, me metí sola al cementerio central de Pasto. No era la primera vez, pero esa noche algo fue distinto. Me gustaba caminar entre las tumbas, leer los nombres, mirar las fechas, imaginar quiénes eran, cómo vivieron, cómo murieron. Me sentía conectada con esas almas, como si no estuvieran del todo lejos, como si me escucharan. Fue ahí, al pie de una tumba sin flores, medio cubierta por tierra y hojas, que vi algo brillando. Una medallita, chiquita, antigua, parecía de esas que uno encuentra en los baúles de las abuelas. No lo pensé mucho. La cogí, la sacudí un poco y me la guardé en el bolsillo. No me fijé bien qué tenía grabado. Solo vi que era de alguien y que, claramente, no era mía. Desde esa noche, todo cambió. Un par de noches después, como era costumbre, salí a caminar. Pasto es frío, pero esa noche lo sentí distinto, como más pesado, el aire más espeso. Caminaba por una callecita solitaria, cerca del barrio Santiago, una zona donde no hay mucho ruido, ni carros, ni gente, solo vos y tus pensamientos. Y ahí fue que la vi. Era una mujer alta, delgada, con un vestido blanco largo, casi que flotando. Llevaba tacones, pero no sonaban. Eso fue lo primero que me pareció raro, porque en ese silencio cualquier cosa se escucha. Pero sus pasos no hacían eco, ni crujían las piedras bajo sus pies. Se me acercó despacito, como si nada, como si me conociera. «¿Y vos qué haces caminando por aquí sola?», me dijo, con una voz suave, pausada, sin acento claro. Yo le respondí a la defensiva, como siempre. «¿Y vos qué haces vestida así, a estas horas?». Me dijo que venía de una fiesta con amigos, que se había quedado sin transporte, que estaba buscando su casa, pero había algo que no cuadraba. Nunca le vi el rostro, nunca. No sé si fue que no quise verlo, o si algo me lo impedía. Caminamos juntas un rato. Me hablaba de cosas que, hoy te lo juro, no recuerdo. Como si mi cabeza las hubiera borrado a propósito. Yo solo escuchaba, y algo en mí se apretaba más y más. Un frío raro en la espalda, como si algo me advirtiera, ojo, que esto no es normal, hasta que se detuvo. Me miró, o eso sentí, y me soltó una frase que me dejó helada. «Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que tenés en el bolsillo?». Se me congeló la sangre, literal, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue en ese momento que intenté verla de frente, pero ya no estaba. Así, sin más, había desaparecido. Miré para todos lados, ni rastro, nada, y ahí no había ni callejón, ni portón, ni sombra donde esconderse. Era físicamente imposible que alguien se esfumara así. Corrí a mi casa, temblando, y mientras trataba de entender lo que acababa de pasar, me cayó el 20. Me acordé del nombre en la tumba, me acordé de la fecha, me acordé de la medalla, y lo entendí. Esa mujer era la misma, la de la tumba, la dueña de la medalla. Ella sabía lo que yo había hecho. Después de esa noche, no volví a ser la misma. Lo primero fue la medalla. Empezó a aparecer donde no debía. Una vez la boté. Así, sin más. Me fui hasta el río que pasa por el barrio Centenario y la lancé con fuerza. Al otro día estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Otra vez la guardé en una cajita con candado dentro del closet
No le conté a nadie, no abrí la caja por días, y una noche la encontré sobre mi almohada, como si alguien la hubiera puesto ahí con calma, mientras yo dormía. Ya no era coincidencia, y con cada aparición, algo se me iba enfermando por dentro. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con tumbas abiertas, con gritos debajo de la tierra, con manos frías que me jalaban los pies por la noche. En el día, sombras, ruidos, puertas que se cerraban solas, cosas que se caían en la cocina cuando no había viento, ni nadie cerca. Sentía que alguien me observaba todo el tiempo, hasta en el baño, hasta en la ducha, como si tuviera un par de ojos encima, vigilándome. Me fui enfermando, flaca, pálida, con ojeras. Iba al médico y nada, todo normal, que era el estrés, que era la adolescencia, pero yo sabía que no era eso, no era ansiedad, no era mi cabeza, era ella. Hasta que un día me quebré, no aguanté más. Agarré la medalla y salí en la madrugada al cementerio. Eran como las 4 de la mañana. El cielo estaba plomizo, sin estrellas, y un frío tan profundo que dolía hasta en los huesos. Busqué la tumba. Me costó encontrarla. Las placas estaban borrosas, y la luz del farol público apenas alumbraba. Pero ahí estaba. La reconocí por el grabado que casi no se leía, y porque al verla me dieron ganas de llorar sin razón, como si me recibiera con rabia y con tristeza. Me arrodillé, puse la medalla en el mismo sitio donde la había encontrado y le hablé, con miedo, con respeto. Le dije, perdón por haber tomado lo que no era mío, perdón por haber entrado sin permiso, perdón por no entender que esto no era un juego, porque eso no fue lo único que yo hice. A veces uno cree que lo que hace de recocha no tiene consecuencias, pero yo ya había cruzado esa línea antes, sin darme cuenta. Años atrás, para un día de la madre, cometí otro error, uno que parecía tan pequeño, tan inofensivo. Estaba con los bolsillos vacíos y quería regalarle algo a mi abuelita, una señora hermosa, sabia, que me crió como una hija. Caminando por ahí, pasé por el cementerio y vi un ramo de flores frescas. Estaban sobre una lápida medio escondida. Eran preciosas, rosadas, abiertas, recién puestas. Miré a los lados, no había nadie. No sé qué me dio. Las arranqué, las puse en una bolsita y me fui como si nada. Cuando llegué a la casa, se las entregué a mi abuela con una sonrisa hipócrita, fingiendo que eran compradas. Ella me miró raro, no me regañó, no dijo nada. Solo me preguntó, en voz bajita, ¿de dónde sacaste esas flores? Yo le mentí. Le dije, por ahí, abuelita, unas que estaban en la calle. Ella no me dijo más, pero esa mirada me acompañó por días. Una mezcla de tristeza y susto, como si supiera que algo malo venía. A los 2 días, esas flores se pudrieron, así estuvieran en agua, con la esponjita verde y todo. Se marchitaron de una forma fea, como podridas desde el centro. Tenían un olor raro, como si no quisieran estar vivas fuera de donde las saqué. Ahí entendí, lo de los muertos es de los muertos. No se toca, no se roba, no se toma prestado, porque sí tiene dueño, y ese dueño no siempre descansa en paz. Yo no sé si fue la medalla, las flores, o todas las veces que jugué con lo que no entendía, pero aprendí. A las malas, pero aprendí. Lo invisible existe. Hay cosas que no se deben provocar, porque cuando lo haces, cuando cruzas esa línea, algo se queda contigo, y no se va tan fácil. Hace unos meses, viví algo que me partió el alma en dos, de esos momentos que a uno lo tumban sin avisar, que lo dejan mirando al techo, preguntándose si todavía queda algo dentro que valga la pena rescatar. Todo empezó en la casa, problemas familiares, pesados, gritos, reproches, portazos, palabras que uno nunca espera escuchar de la sangre propia y que, cuando llegan, lo rompen por dentro. Una noche, después de otra discusión que ya ni recuerdo cómo empezó, decidí que no aguantaba más. Me fui, así, sin más, con lo que tenía puesto y un dolor en el pecho que parecía no caber en el cuerpo. Toqué puertas, amigos, conocidos, hasta familiares, pero todo el mundo tenía algo más importante que hacer. Algunos me dijeron, lo siento hermano, no puedo ayudarte ahora. Otros,
simplemente no contestaron, y así, sin nadie, terminé durmiendo en la calle, solo, con el alma hecha trizas y el frío calándome los huesos. Por ahí cerca, en el barrio donde vivía, había una iglesia vieja, de esas de ladrillo rojo oscuro, rejas de hierro y campanario alto. Siempre la había visto de lejos. Nunca me imaginé que un día iba a terminar durmiendo en sus escaleras, pero ahí fue donde llegué. El atrio se volvía un refugio improvisado por las noches. Llegaban recicladores, gente sin techo, madres con sus peladitos envueltos en cobijas viejas, y ahora yo me acomodaba como podía entre cartones, y una cobija que un señor mayor, don Ezequiel, me prestó sin decir palabra. No era una cama, pero al menos la iglesia no juzgaba, y eso, créame, eso ya era mucho. Con el pasar de los días, fui conociendo a otros que, como yo, cargaban historias pesadas. Algunos compartían pan viejo, otros silencio, y otros, relatos que todavía me retumban en la cabeza. Fue ahí donde entendí que la calle no solo duele por el hambre o el frío. No, lo que más duele es la soledad, el abandono, la sensación de que uno ya no existe para nadie, y el miedo, ese miedo que no viene de afuera, sino de adentro. Una noche, llovía como si el cielo se fuera a venir abajo. Me acomodé como pude bajo el techo del atrio. El agua golpeaba las tejas como piedras. Y entonces la vi, la capillita lateral, una construcción pequeña, blanca, con una cruz de hierro arriba, siempre estaba encendida por dentro. Una lucecita cálida, como de vela. Nunca me había fijado bien en ella. Pero esa noche, algo me jaló la mirada hacia allá. La puerta estaba entornada, medio abierta. No sé si ya era madrugada, tal vez las 2 o las 3. Estaba en ese punto donde el sueño no es sueño, pero tampoco es vigilia. Uno siente que está despierto, pero el cuerpo no le responde. Y fue justo ahí cuando lo sentí. Una presencia, silenciosa, pero pesada, como si el aire se hubiera puesto denso, espeso, como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí. No lo vi, no escuché pasos, pero lo sentí, ahí, a centímetros de mi hombro derecho. El corazón me empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. Quise moverme, voltear a mirar, gritar, algo, pero el cuerpo no respondía. Estaba paralizado, como si me hubieran amarrado al suelo con cadenas invisibles. Y entonces sentí un aliento ahí, en la nuca, húmedo, frío, antinatural. Y después, una voz, gruesa, grave, como si saliera de lo más profundo de una cueva. No hablaba español, no hablaba nada que yo pudiera entender. Era un idioma viejo, gutural, seco, como si cada palabra estuviera hecha para cortar el alma. Y no era solo que lo escuchara, era como si me hablara desde dentro, como si esa cosa me susurrara directo al alma. No podía respirar bien, el pecho se me cerraba, me ardían los ojos, pero no podía cerrarlos. El miedo me tenía clavado, y esa voz seguía ahí, murmurando cosas, como si estuviera invocando algo malo, algo viejo, algo que no pertenece a este mundo. Y de un momento a otro, lo dijo, en español, clarito, como si me estuviera marcando con fuego. Esta alma es mía. Sentí como si me hubieran tatuado esa frase en los huesos, como si ya no hubiera salida, como si alguien hubiera firmado una condena, y esa condena fuera yo. Yo siempre he tenido fe. Desde pelado fui criado en la iglesia, pero esa noche, por primera vez, sentí que la fe no me alcanzaba, como si se me estuviera escurriendo entre los dedos. Y aún así, con lo poquito que me quedaba, empecé a rezar, no con la boca, porque no la podía mover, pero en la mente, como un grito silencioso, un Padre Nuestro, luego otro, Ave Marías, todo lo que me sabía, lo lancé como quien lanza una soga desde el fondo del abismo, y entonces apareció una luz, blanca, intensa, como si alguien hubiera encendido un sol chiquito dentro de esa capilla, pero no era una luz normal, no era bombillo, ni vela, era una luz que se sentía viva, y con esa luz vino otra voz, esta alma no te la vas a llevar. En ese momento pude mover apenas la cabeza, lo justo para mirar hacia arriba, y ya no había nada, ni sombra, ni voz, ni presencia,
solo el atrio, la lluvia y yo, temblando, llorando sin poder parar. No sé si fue real, no sé si fue un sueño, pero lo sentí. Y lo que uno siente así, no se olvida jamás. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Al día siguiente me desperté como si hubiera cruzado una tormenta. No quedaban rastros. Nadie hablaba de ruidos raros, ni luces extrañas, ni sombras. Pero yo lo sabía. Lo que había pasado no fue un sueño, fue algo real. Algo que me tocó hasta lo más profundo del alma. Esa misma mañana me levanté distinto. Con miedo, sí, pero también con un fuego nuevo por dentro. Una fuerza que no venía de mí, como si me hubieran devuelto algo que ya daba por perdido. Me paré del suelo, me persigné, miré la capillita por última vez y me fui. No corrí, caminé despacio, como si mis pasos fueran más pesados, pero más firmes, como si ya no fuera el mismo. Busqué a mi familia, no fue fácil. Orgullo, rabia, heridas abiertas, pero toqué la puerta y esta vez alguien abrió. Me escucharon, yo también los escuché. Pedí perdón, me lo dieron y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Hoy tengo un techo, tengo un plato de comida, tengo gente que me quiere cerca otra vez y doy gracias a Dios por eso. Pero no volví a ser el mismo, porque sé lo que se siente estar al borde, en la oscuridad más profunda, en ese lugar donde el alma tiembla y donde uno ya no sabe si lo están oyendo desde el cielo o desde el infierno. Esa voz todavía la sueño a veces, y también sueño la otra, la que me defendió, la que dijo con firmeza: esta alma no te la vas a llevar. No sé quién fue, un ángel, un santo, Dios mismo, no me atrevo a decirlo, pero sé que alguien luchó por mí esa noche y ganó, porque el mal estaba listo, esperando, y si no hubiera sido por esa luz, por esa voz, yo no estaría aquí contando esta historia. Desde entonces, cada vez que paso frente a una iglesia, me persigno y en silencio doy gracias, porque sé que en aquella capilla no solo encontré techo por una noche, encontré algo más, algo invisible, algo sagrado, que me recordó que incluso en la oscuridad más cerrada todavía hay luz y que el alma no se entrega tan fácil. Mira, hermano, hay cosas que le pasan a uno en esta vida que no tienen explicación. Y no estoy hablando de cuentos de espantos ni de historias para asustar pelados. Estoy hablando de momentos, instantes tan corticos, tan silenciosos, que parece que el mundo abre una grieta y por ahí se cuela algo. Yo nací en Cali, tierra caliente, alegre, de ritmo y sabor, pero también de misterios que no se dicen en voz alta, de esos que se quedan flotando en la casa, esperando que alguien lo saque con un suspiro. Esta historia no la recuerdo bien, porque era muy pequeño, pero mis papás me la han contado tantas veces, con tantos detalles, que se me quedó tatuada en el alma como si la hubiera vivido yo mismo. Era una noche cualquiera, y mis papás caminaban por una zona del sur de Cali, un barrio tranquilo en apariencia, pero con ese ambiente espeso, como si la ciudad estuviera escondiendo algo bajo el pavimento. Yo iba dormido, en el coche, bien arropado. Ellos estaban buscando la casa de una tía, pero se habían equivocado de calle. La dirección estaba mal anotada, o algo así. Todo estaba callado, sin un alma en la calle, solo el sonido del agua escurriendo por las alcantarillas y una moto que pasó lejos, rompiendo el silencio como una navaja. Y ahí fue cuando los vieron, a unos tipos, más adelante, apoyados contra la pared de una tienda cerrada. 4, tal vez 5, no dijeron nada, no se movieron, pero los miraron. Y vos sabés cómo es eso. Hay miradas que pesan más que un puño, miradas que te dicen, no siga, sin mover los labios. Mi mamá lo sintió primero, el miedo, ese que no es grito, ni alarma, ese miedo frío, silencioso, que se te mete por la espalda y te aprieta el pecho. Mi papá también lo notó. Los tipos no hacían nada, pero estaban esperando algo. Y justo cuando el miedo comenzaba a hacer nudo, apareció ella, una señora, anciana, flaca, de rostro delgadito, piel arrugada, con una ruana sobre los hombros y el cabello blanco recogido en un moñito bien apretado. Se acercó sin miedo, sin prisa, y les habló con una voz suave, pero firme, como quien sabe más de lo que aparenta.
¿Ustedes qué hacen por aquí con un niño a esta hora? Esto no es lugar para andar así. Mi papá se quedó mudo. Mi mamá solo atinó a mirarla, como buscando en sus ojos alguna explicación. Pero esa señora no pedía permiso. Daba instrucciones. Señaló un puentecito al final de la calle. Uno de esos viejos, de estructura angosta, que cruza sobre un canal. Barandas oxidadas. Pisos húmedos. Apenas caben 2 personas al tiempo. Y dijo, crucen por ahí. 3 cuadras más abajo ya están bien. Y lo que mis papás no entienden hasta el día de hoy es que le hicieron caso, sin pensarlo, sin discutir, como si la voz de esa señora tuviera peso, como si no fuera una sugerencia, sino algo que ya estaba decidido. La señora caminó con ellos, en silencio, sin decir mucho, pero no era indiferente, se sentía presente, casi familiar, como si llevara tiempo conociéndolos. Cuando cruzaron el puente, ella se detuvo en seco. Aquí los dejo, ya están cerca. Mis papás siguieron caminando unos pasos más, y cuando se voltearon para agradecerle, ya no estaba nada, ni sombra, ni pasos alejándose, ni siquiera un rincón donde pudiera haberse escondido. Solo la calle abierta, la noche quieta, y una ausencia que se sentía demasiado pesada para ser normal. Mi mamá siempre dice, esa señora no era de este mundo. Y no lo dice con miedo, lo dice con respeto, con esa mirada de quien supo que algo los protegió esa noche. Pero la vida, hermano, no se cansa de sorprenderte. Uno siempre cree que las cosas raras solo pasan en la noche, en lugares solitarios, en calles oscuras. Pero no, el misterio no tiene horario, y a veces lo que no debería pasar, pasa, a plena luz del día, con gente alrededor, sin que nadie ni siquiera vos lo note. Había regresado a Cali después de un tiempo fuera del país, buscando oportunidades, tocando puertas. Lo típico, hojas de vida, entrevistas, recomendaciones, moverse pa' donde toque. Una persona me habló de un sitio en el centro, una oficina donde supuestamente estaban recibiendo gente para una convocatoria laboral. Fui sin muchas expectativas, la verdad. Era un día soleado, de esos pesados, la ciudad con su bullicio de siempre, gente corriendo. Claxonazos, vendedores en cada esquina. Entré, adentro, todo era distinto. Silencio, orden, aire acondicionado y ese olor a papel envejecido que tienen algunas oficinas viejas. Me recibió una señora amable, de esas que ya tienen años en el puesto, mayor, gafas gruesas, peinado impecable, con esa actitud de quien ya ha visto de todo, pero todavía conserva la cortesía. Me hizo pasar. Tuve una entrevista tranquila, sin nada fuera de lo común. Todo fluyó bien. La impresión fue buena. Yo trato de ser respetuoso, dejar una energía bacana donde voy. Y ese día sentí que había salido todo bien. Al otro día, me llamaron. Había pasado el primer filtro. Tenía que volver. Entré de nuevo. La misma oficina. La misma señora. Pero apenas me vio, me miró de una forma distinta. Como si ya supiera algo. Como si hubiera estado esperando decirme algo que no cabía en la lógica del trabajo. Se me quedó viendo fijo y soltó, sin rodeos. Mire, yo no sé si usted se dio cuenta, pero ayer, cuando salió de aquí, lo iban a atracar. Lo estaban esperando afuera. Ya lo tenían marcado, pero al final no hicieron nada, porque lo vieron acompañado. Yo me quedé quieto. No dije una sola palabra. Solo la miré, tratando de entender si me estaba hablando en serio. Y sí, estaba completamente seria. Dijeron que usted no iba solo, que salió acompañado, que lo vieron, rodeado. Y ahí, hermano, algo se me movió por dentro, porque ese día yo había salido completamente solo. No me acompañaba nadie, ningún amigo, ningún familiar. Nadie me esperaba en la entrada. Nadie me siguió en el camino. Pero según ella, y según los que estaban afuera mirándome, yo no iba solo. No supe qué decir, ni cómo procesarlo. Sentí esa misma sensación que ya conocía de antes, ese cosquilleo interno, como si la piel supiera algo que la mente no entiende. No fue miedo, no exactamente. Fue más como una certeza extraña de que alguien o algo me había protegido. Otra vez, sin yo pedirlo, sin yo notarlo. Y desde entonces, esa imagen no se me borra. La señora en la oficina, su mirada, esa frase que se me quedó clavada en la cabeza. Lo vieron acompañado. ¿Quién me acompañaba? ¿Quién o qué se mostró en ese momento? ¿Y por qué lo hizo? No lo sé. Y tal vez no necesito saberlo.
porque hay momentos en los que no estás solo, aunque nadie más lo vea. Y cuando eso pasa, te salva. No se anuncia, no da explicaciones, solo actúa. Y luego se va, pero deja una huella, una sombra, una pregunta que nunca termina de cerrarse. A veces, lo que te acompaña no se ve, pero está.